Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la palabra de Dios. Buenos días, buenas tardes familia, bienvenidos a nuestro tiempo de ayuno. Les voy a pedir que preparemos nuestros corazones para tener un tiempo especial con el Señor, entonces vamos a orar. Padre amado, hoy tus hijos hemos apartado un día de ayuno para cambiar nuestro alimento físico por ese alimento espiritual que es tu palabra. Hoy venimos, Señor, a buscar tu rostro, reconociendo que eres el Todopoderoso y el único que puedes actuar con poder en nuestras vidas. Te entregamos nuestras intenciones de ayuno, creyendo, Señor, que veremos tu gloria. Te entregamos este espacio para que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestra necesidad. En tu presencia nos quedamos, Padre Celestial, y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Jesús vino a purificar nuestro templo. Y vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el 13 al 22. Voy a leer. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el capítulo 2, al principio del capítulo 2, vemos que Jesús empieza su ministerio en Caná de Galilea con las bodas de Caná. Dice más adelantico que siguió después de Caná de Galilea a Capernaum y después se fue a Jerusalén y subió a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, para entrar en contexto, ¿qué es la fiesta de la Pascua para los judíos? En Éxodo 11 y 12 la Biblia nos explica que el pueblo de judíos se encontraba esclavo en Egipto y Dios manda a Moisés a decirle al faraón que dejara al pueblo de Israel libre. 10 veces el faraón dijo que no, y Dios manda 10 plagas al pueblo de Egipto como señal que era un mandato de Dios. Entonces, la última plaga que Dios manda fue la matanza de los primogénitos de Egipto. ¿Cómo salva Dios al pueblo judío en esta matanza de todos los primogénitos? Dios manda al pueblo judío a escoger un cordero entre el ganado, que es un cordero que fuera primogénito, que fuera sin defecto, que fuera lo mejor del ganado para sacrificarlo, para comerlo y para untar la sangre del cordero en los marcos de las puertas. Entonces, de esta manera, cuando Dios venía a hacer la matanza, Él veía las casas que tuvieran los marcos manchados de sangre y sabía que esos eran los hijos de Israel. Entonces, en esas casas no iba a haber matanza. Después de esta plaga, el faraón decide dejar libre al pueblo de Israel, y así fue como Dios salva al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Entonces, así se instituye la fiesta de la Pascua de los judíos, una fiesta religiosa que se celebra en la actualidad más o menos a mediados de abril. Entonces, vemos en este capítulo de Juan que Jesús encuentra, cuando llega a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, Jesús encuentra en el templo personas comerciando, cambiando monedas paganas por las monedas que se podían usar en el templo. Personas que no se dedicaban a orar
y a buscar a Dios, sino a comprar y a vender y a comerciar. Entonces, ¿qué eran personas que estaban buscando la oportunidad de que era una fiesta en la que todos los judíos venían? ¿Para qué? Para comer. Buscaban la oportunidad de comerciar. Jesús era un hombre tranquilo y amable, pero era firme y radical con las cosas del Padre. Y Jesús actuó de una manera radical. Dice que sacó a todo el mundo, que esparció las monedas, mejor dicho, las botó, que todo lo volcó, y que le dice a los que estaban vendiendo palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Vemos en el 18 y en el 19 que los judíos le piden una señal de que por qué nos estás haciendo sacar todo esto. Y él dice: destruid el templo y yo reconstruiré el templo en 3 días. Los judíos hablaban del templo de Herodes que se había construido en 46 años, pero Jesús hablaba de su cuerpo, de su propio cuerpo. Cuando dice también más adelante que cuando Jesús resucita, los discípulos entienden de qué era lo que Jesús estaba hablando. Entonces, ¿qué pasa en Abril en la actualidad? En Abril en la actualidad los judíos celebran todavía la fiesta de la Pascua, pero para los cristianos esta fiesta deja de tener significado con la venida del Señor, porque Jesús era la Pascua, Él era el Cordero inmolado, el que había venido, su sangre nos libró del pecado. Los judíos, o el símbolo del Cordero para los judíos era limpiarse de los pecados. Jesús nos limpió de los pecados. Esa fiesta para nosotros ya no es válida, pero ¿qué celebramos nosotros en abril, en Semana Santa? Celebramos la resurrección, que era de lo que Jesús estaba hablando aquí, que en 3 días reconstruiría su templo. Entonces, lo más lindo de leer la palabra de Dios es aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Jesús vino a restaurar nuestro templo. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Si vamos a 1 Corintios 6:19, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. El templo entonces ya no es un edificio. El templo es nuestro propio cuerpo, y Dios habita en nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, y el templo hay que mantenerlo limpio. Entonces, cuando yo le abro las puertas de mi corazón a Jesús, Él destruye nuestro templo y lo reconstruye. Así como los judíos hacían en el templo lo que a Dios no le agradaba, Jesús llega a nuestra vida. El día en el que nosotros lo recibimos, Él llega a nuestra vida encontrando un templo desordenado y lleno de cosas que a Dios no le agradan, como por ejemplo ¿qué? Las costumbres que para la sociedad son normales: el alcohol, las drogas, el sexo desordenado, la mentira, la corrupción. Nos la pasamos criticando a los políticos, pero somos una cultura corrupta, somos iguales. Jesús viene a sacar todo eso de nuestras vidas y viene a reconstruir nuestro templo. Entonces, ¿cómo sabemos qué le agrada a Dios? La Biblia, la palabra de Dios nos lo dice y nos dice cómo llevar una relación con Él. Debemos conocer al Dios de la Biblia y debemos destruir el templo de las tradiciones, de los esquemas mentales, de la religiosidad, de vivir una vida con Dios a nuestra manera. Eso es algo que la sociedad nos enseña, pero no es a lo que Dios le agrada. Jesús viene a desplazar todas aquellas cosas de mi vida que le quitan el primer lugar al Señor. Jesús actuó ese día que sacó a los comerciantes del templo, actuó de una manera radical. Entonces debemos tomar la decisión de dejar que Jesús saque radicalmente de mi vida y de mi corazón lo que recibo del mundo que destruye mi vida espiritual. Entonces, para concluir, 3 cosas son necesarias para que Jesús pueda restaurar mi templo. La primera, debemos ser radicales y tomar la decisión de erradicar de nuestra vida lo que me aleja del mundo espiritual. Todas esas cosas que
me llevan, que me dejan en mi corazón por haber vivido la vida a mi manera. Entonces yo debo ser radical. En el momento en que Jesús viene a mi corazón, debo ser radical y dejar esas cosas atrás. Segundo, debemos dejar que Dios nos ayude a sacar todas esas cosas con poder. Por nuestras propias fuerzas nada podemos, pero Dios sí puede. Permitámosle a Él que nos ayude a sacar esas cosas con poder. ¿Con qué? Con oración. Tercero, debemos poner en práctica lo que en el templo se debe hacer. ¿Qué voy a hacer en mi templo? ¿Qué debe mi interior hacer? Alabar, adorar, agradecerle a Dios, orar, ayunar, interceder por otros. Todo eso es lo que mi templo tiene que hacer. Entonces, familia, hoy pues les dejo una invitación y es la de permitirle al Señor que restaure nuestro templo, la de dejar al Señor que entre en nuestro corazón y limpie y tomar decisiones radicales de dejar nuestra vieja manera de vivir, de dejar esas contaminaciones que nos trae la sociedad, dejar de pronto aquellas amistades que nos dicen esos cristianos son muy fanáticos, que nos dicen el pecar es rico, vivir la vida pues hay que vivirla porque solo hay una y no es verdad, porque usted se muere y usted se va para la vida eterna si ha vivido una vida con Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. Entonces estamos construyendo es para la eternidad. Entonces pues es la invitación que dejemos al Señor que destruya nuestro antiguo templo y que reconstruya nuestro templo, que reconstruya nuestro interior y que podamos tener entonces una vida con Jesús, caminando con Jesús y podemos vivir de una vida abundante que fue a lo que el Señor vino. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Hoy queremos reconocer, Señor Jesús, una vez más, reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Entendemos, Señor, que debemos tomar una decisión radical y es sacar de nuestro templo las cosas del mundo y empezar a vivir una vida de acuerdo a las costumbres del cielo. Santo Espíritu de Dios, ven y limpia nuestro templo. Saca de nuestro interior toda huella que nuestro pasado haya dejado, toda creencia y esquema mental que no me permitan darte el primer lugar. Y declaro que en mi templo, yo declaro hoy, Señor Jesús, Papá de la Gloria, que en mi templo será para alabar y glorificar a Dios, para llevar tu palabra al que la necesita. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y en tu presencia nos quedamos. Amén. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.